En este video vamos a estudiar la multiplicación de los primeros n números naturales o n factorial. En el video anterior lo que estudiamos fue la suma y ahora vamos a ver la multiplicación de los primeros n números naturales o factorial de n. Cuando ustedes ven un símbolo n y luego un signo de admiración cerrado, esto se lee factorial de n, factorial de n o n factorial. El factorial de n es un número muy útil en aplicaciones matemáticas combinatorias, permutaciones, combinaciones y por ende en el estudio de la probabilidad, por lo cual es importante conocer y dominar la teoría relativa a este número. Entonces, para n que es menor a 2, definimos 0 factorial es igual con 1. Esto es un convenio matemático. Eso quiere decir que así está estipulado en todo el mundo, por convenir así en la teoría por todos los matemáticos. No es un teorema, está así estipulado. También el factorial de 1 es igual con 1. Y estos dos no son números muy importantes, no son números muy importantes. Para n mayor a 2, mayor o igual a 2, perdón, definimos el factorial de n es igual a la multiplicación desde que i vale 2 hasta n de i. Por ejemplo, 2 factorial es la multiplicación desde que i vale 2 hasta 2 de i. Pues esto es simplemente el 2. 3 factorial es la multiplicación desde que i vale 2 hasta 3 de i. Esto pues es 2 por 3, lo cual da 6. 4 factorial es igual a la multiplicación desde que i vale 2 hasta 4 de i, lo cual es 2 por 3 por 4. 2 por 3, 6, y por 4 son 24. Y así sucesivamente. Entonces, para n mayor o igual a 2, n factorial siempre es un número par. ¿Por qué? Pues por la presencia de este factor 2, que es el que provoca que ese número sea un número par. Vamos a obtener en calculadora científica los factoriales. Por ejemplo, 9 factorial tenemos que poner la secuencia 9 segunda función y x inversa y aparece el símbolo de factorial, que es el signo de admiración cerrado. Y el factorial de 9 nos da 362.880. Entonces, en calculadora científica eh, 9 segunda función, x inversa, o sea, recíproco de n, y le damos igual. Y 9 segunda función x inversa, aquí sale factorial de n igual, y 362.880, que es el factorial de 9. Entonces, en calculadora científica convencional de 10 dígitos, hasta 13 factorial despliega
todo el número. Luego de 13 factorial, connotación científica. Entonces 13 factorial nos da todo este número 6.227.020.800. Y ya 14 factorial es un número 8.717 y más decimales por 10 a la décima potencia, o sea, ya desborda el número de cifras. También la calculadora científica convencional de 10 dígitos nos va a dar únicamente hasta 69 factorial, que es todo este número por 10 a la 98. Y ya 70 factorial nos saca error matemático. Pero eso no quiere decir que no exista el factorial de 70, sino que ese número ya lo tendríamos que obtener en una calculadora de aplicación o de computadora. También existen tablas para factoriales de números con notación científica. Entonces la calculadora científica convencional da hasta 69 factorial. Ahora lo que debemos hacer es establecer dos fórmulas de recurrencia que son muy importantes. Existen dos fórmulas de recurrencia. La primera es para todo n que pertenece a los números naturales. N factorial es igual con n por n menos 1 factorial. Esta es la de uso más común. La otra es n más 1 factorial es igual con n más 1 por n factorial. Esencialmente son la misma fórmula, solo que este está aumentado en 1, ¿verdad? Aquí n se le disminuye n, que es n más 1, y se le disminuye en 1 n más 1 menos 1, pues es n factorial. Entonces de estas la primera va a ser un poco más socorrida. Y como ejemplos nos piden simplificar las expresiones. En la primera es una aritmética 14 factorial dividido entre 11 factorial. Aquí nosotros vemos que 14 factorial es mayor que 11 factorial, entonces va a quedar el número arriba. El 14 lo escribo, luego le disminuyo 1, 13, y ahí le podría poner el factorial, pero no nos sirve porque aquí abajo hay 11 factorial. Entonces sigo disminuyendo y queda 12. También aquí podría poner el factorial, pero no nos conviene. Y entonces disminuyo y sería 11 factorial. Ese es el que me conviene escribir a modo para dividirlo entre 11 factorial y hacer la cancelación. Y entonces esto va a quedar 14 por 13 por 12. Hago mi operación 14 por 13 por 12 y me va a quedar 2184. Ese es el primero. Voy a hacer una comprobación en calculadora. Pongo 14, segunda función inversa factorial entre 11, segunda función inversa entre 11 factorial, y me tiene que dar 2184. Ahí lo tengo, es correcto. En el segundo ejemplo me piden simplificar 15 factorial entre 17 factorial. Igual. Yo observo que 17 factorial es mayor que 15 factorial. Entonces eso me implica que arriba me va a quedar el 1. Entonces arriba lo dejo 15 factorial pues por 1. No estoy haciendo nada importante arriba. Y abajo el 17 factorial lo escribo como 17 por 16. Todavía no me conviene poner factorial por 15 factorial. Ahí es donde me conviene hacer el factorial. Entonces cancelo 15 factorial con 15 factorial, queda 1. Y esto queda 1 entre 17 por 16. Y entonces
17 por 16 son 272. Es un 272avos. El resultado es el recíproco de 272. Luego en el tercero me piden simplificar n factorial, que multiplica n más 1, entre n por n más 1 factorial. Bueno, aquí el n más 1 y el n pues son fijos, digamos, y donde yo puedo hacer simplificaciones son en los factoriales. Yo aquí observo que n más 1 factorial es mayor que n factorial, entonces tengo que dejar fijo este n factorial y irlo moviendo, restando, aplicando esta fórmula de recurrencia hasta que pueda hacer la simplificación con n factorial. Entonces voy a dejar fijos n factorial por n más 1 y lo voy a multiplicar por 1 para cancelaciones, entre n que multiplica n más 1, aquí no le pongo factorial sino que voy disminuyendo, por n, ahí todavía no me conviene el factorial, perdón, ahí me conviene el factorial, entonces aquí sería n factorial. Hago mis cancelaciones, n factorial con n factorial y n más 1 con n más 1. Y el resultado es 1 sobre n, el recíproco de n. Luego en el cuarto me piden simplificar n más 2 factorial entre n menos 1 factorial. Yo observo que n más 2 factorial es mayor que n menos 1 factorial. Entonces el de abajo va a quedar fijo y arriba es donde voy a ir disminuyendo. Entonces aquí arriba me va a quedar n más 2 por n más 1. Todavía no me conviene ponerle el factorial. Luego por n, todavía no me conviene ponerle el factorial, le resto n menos 1. Ahí ya me conviene el factorial entre n menos 1 factorial. Hago la cancelación porque esto me da 1. Y el resultado va a ser n por n más 2 por n más 1. N por n más 1 por n más 2, el orden de los factores no altera el producto. Así lo puedo dejar, o si lo quiero desarrollar quedaría n, que multiplica n más 2 por n más 1, queda n al cuadrado, más la suma de los dos no comunes, 2 más 1, pues 3 por n, más el producto de los dos no comunes, 2 por 1, pues más 2. Y el resultado desarrollado sería n al cubo, más 3n al cuadrado, más 2n. Multiplicando esta n por cada uno de los términos del interior. Y en el 5 me piden simplificar n menos r menos 1 factorial entre n menos r más 1 factorial. Aquí aparentemente pues ya hay dos variables, pero este r no le vamos a hacer caso, sino sobre el que vamos a trabajar es sobre el menos 1 y el más 1. Aquí yo observo que es más grande el más 1, entonces tengo que ir trabajando con irlo disminuyendo hasta que se cancele con el de arriba. Entonces el de arriba lo voy a dejar fijo, n menos r menos 1 factorial. Y eso pues lo voy a multiplicar por 1 para efectos de cancelación. Y abajo tengo que escribir n menos r más 1 y luego n menos r, porque el más 1 y menos 1 pues se cancelan, más 1 menos 1, y luego sigue n menos r menos 1, ahí es donde me conviene poner el factorial. Hago estas cancelaciones, mi resultado va a ser 1 dividido entre n menos r, que multiplica n menos r más 1. Y ese es el resultado más simple de esta simplificación. Con esto tengo el factorial de n o multiplicación de los primeros n números naturales.